Os quiero preguntar por Argentina, o sea que si queréis comentamos brevemente, antes de que yo tenga que hacer la pausa, empezamos por Antonio, pero os pregunto por Argentina. Ahora tienen la amenaza de bomba, hemos visto el famoso decreto de desregulación en Argentina, hemos visto las protestas, jornada de protestas en la calle, 12 días lleva Javier Milei. Quiero decir, las protestas que se convocaron antes de ayer... Espontáneas. Sí, espontáneas. Las protestas que se convocaron antes de ayer, y yo no soy especialmente... Bueno, da igual, no voy a justificar nada. Las protestas que se convocaron antes de ayer lo hicieron antes de conocer incluso el contenido del decreto. O sea que el decreto lo dio después de las protestas. Hoy ha dicho el portavoz del gobierno argentino, que lo hemos dado aquí, que le va a pasar la factura de 60 millones de pesos, que es lo que cuesta controlar y colocar este dispositivo policial a las organizaciones convocantes de las manifestaciones. Y que o se lo pagan o se lo quita de las subvenciones. Y porque como las van a quitar todas, de la que les queda por cobrar les quita 60 millones de pesos. O sea, esta es un poco la jugada en la que está el gobierno argentino ahora mismo. Y dice Antonio, lo van a pasar mal por poner varios datos y lanzaros la pregunta de cómo veis vosotros ese entorno en Argentina. Hemos llegado ya al 160% de inflación con el último dato que conocimos de noviembre. Queda el de diciembre, que va a ser el único atribuible, entre comillas, a la gestión de Milei. Quiero decir, estaba ya en el gobierno. No digo yo que hubiera podido hacer grandes cambios, pero estaba ya. Ya ha dicho el propio Milei que de primeras va a crecer esa inflación, igual que va a crecer la pobreza, que decía Antonio, está en el 40%, bueno, pues ya casi en el 50%, y el nivel de indigencia en el entorno del 14% en Argentina. Ese es el entorno que hay con unas protestas que efectivamente de momento encabeza solamente Polo Obrero, con el señor Beliboni a la cabeza. Y ahora sí, lectura de eso. No sé si Antonio quieres añadir algo más, José Luis, Luis, Juan Antonio. Bueno, simplemente por acabar y darle la palabra a mis compañeros. Lo van a pasar mal, pero yo creo que es buena parte de la solución. Es decir, al final, yo que estoy medio malito ya, estoy entrando en la fase de estar malito, y yo necesito medicina. Y si no me pone la medicina que necesito, pues lo voy a pasar peor. Quizás durante el primer día que me pone la medicina también lo paso mal, pero yo sé que es por mi bien y sé que es lo que me va a hacer que me cure. Hay una cosa en economía que se llama la histéresis. La histéresis es un concepto tomado de la biología, que es que las consecuencias perduran más allá de la eliminación de aquello que ha originado de las causas que han originado ese efecto, ¿no? De tal manera que sí, que claro, la inflación seguirá creciendo, seguirá subiendo el umbral de la pobreza, pero es porque toda la economía tiene una inercia, tiene una serie de inercias que es inevitable que eso suceda. Hasta que empiecen a dar fruto estas políticas, que va a empezar ahora Milei, pues pueden pasar tranquilamente 2 años. Si de aquí a 4 años, efectivamente, el país no ha ido a mejor, no, ha ido a peor, habrá que ver por qué ha sido, habrá que ver si es porque no ha hecho bien las cosas, o porque las cosas que ha hecho no las ha hecho bien, o porque ni siquiera le han dejado hacer las cosas, que ese es su problema en el legislativo. José Luis. Pues prosiguiendo un poquitín eso. O sea, yo también creo que van a tener, desde luego, una crisis muy profunda a nivel poblacional. Casi cuando Milei salió elegido como presidente, si ustedes recuerdan, cuando incluso nada más entrar cada uno en su ordenador, ya te salían anuncios ya que te decían, pibe, vente para España, ¿no? O sea, ya incentivando ya la salida masiva ya de argentinos, diciendo, bueno, esto va a ser, vamos, un desastre que no se va a poder aquí ni vivir, ¿no? Otra particularidad es, si verdaderamente va a ser, pues como bien ha dicho Antonio, ese plan de estabilización que abre una situación novedosa. Yo no tengo esos conocimientos económicos, más bien tengo pensamientos bastante negros hacia ese aspecto, principalmente porque no veo a Milei con unos sentimientos tan fuertes en el aspecto de primar por la soberanía de su país, más bien de estimular un país que proporcione y ese encaje de volver otra vez a la situación de exportación masiva de materias primas y, por tanto, bueno, intentar generar rápidamente un dinero que entra, pero claro, un dinero que entra que favorece exclusivamente a unos sectores muy determinados de la sociedad argentina, ¿no? Y habría que ver entonces qué va a pasar
con el resto, se puede decir, de los perdedores de estas reformas, que en ese caso pueden tener la salida exclusivamente de coger la maleta y aprovechar. Bueno, la mayoría de los argentinos tenemos un pasaporte italiano o español, pues vamos a irnos unos años y luego ya veremos si volvemos o no, ¿no? Entonces, yo estoy más cerca un poco de esta visión, un poco de una generación que va a estar dispuesto a abandonar el país, y luego si su país tiene ya está encarrilado y se transforma en un milagro económico, pues de volver, que en una situación que desde luego a corto plazo no vamos a ver esos resultados. Y luego, claro, una CGT, que es el verdadero pilar clave que ha sido toda la vida del peronismo, que desde luego va a ser el verdadero ejército de reserva, que ahora se convierte en el ejército de maniobra contra Milei. Y entonces, bueno, pues vamos a ver ahí cuál va a ser un poco esa situación, ¿no? Porque esos sí que son los que tienen capacidad organizativa, movilizadora y verdaderamente de poder paralizar toda la situación comunicativa del país, ¿no? Sí, yo por seguir un poquito con lo que dice José Luis, también yo creo que desde la CGT, un poco por empezar por el final, claro, aquí hay un elemento, ¿no? Y es que llevamos, 10 días lleva Milei en el cargo, 12 en concreto. Empezar ahora a culpar a Milei después de solo 12 días de todos los males de Argentina, pues a lo mejor a los sindicatos puede ser un arma de doble filo, ¿no? Se les puede acabar incluso volviendo en contra, sobre todo teniendo en cuenta también lo que decía José Luis, que es el instrumento, es uno de los brazos del peronismo. El peronismo ahora tiene que readaptarse a esta nueva situación de oposición. Pero es que también Javier Milei tiene una baza, por lo menos argumentativa, y es que Javier Milei ha ganado las elecciones no por un voto, ha sido votado por el 55% de la población, con medidas anunciadas muy drásticas, algunas de ellas no han sido ni siquiera puestas en marcha, como la supresión del Banco Central, la dolarización completa de la economía. Es decir, que de lo que propuso en campaña, lo que de momento ha hecho, o ha anunciado, mejor dicho, que va a hacer, porque tiene que aprobarlo el legislativo y ahí también tiene otro filtro, pues las medidas no son tan radicales. Y Milei puede salir ahora mismo a la calle diciendo, es que yo les dije que la situación, no hay plata, como repitió en el mensaje de investidura, es decir, bueno, no de investidura, de toma de posesión. Y fue un mensaje duro, realista, y Milei ya lo avanzó, con lo cual él puede presentarse ante la opinión pública, o por lo menos afrontar estas huelgas diciendo, bueno, es que yo les dije esto y ustedes me votaron, con lo cual, cuidado, porque esa argumentación y ese instrumento de salir a la calle y culpar ahora a Milei, pues puede volverse en contra, no digo de manera brusca, ¿no? Pero sí que puede suponer cuanto menos un descrédito entre otros, la CGT. Argentina sí que es verdad que está en una situación desastrosa, ¿no? Y como decía Antonio, esto lleva inercia, es como cuando ponemos punto muerto en un coche en el que vamos a 100 bajando por una cuesta descendente, ¿no? Pues y llegamos a un valle, pues hasta que el coche para por sí solo o ponemos la marcha atrás, bueno, pues cuesta adaptar esas dinámicas económicas que son más a largo plazo. Esto me recuerda un poco a lo que decían o cuando pasaba lo del, cuando entró Rajoy al gobierno, ¿no? Que, claro, la situación está mal, pero está Rajoy y no mejora. Bueno, claro, precisamente por eso, porque las medidas que se adoptan tardan en aprobarse, y las de Milei ni siquiera están aprobadas. Las de Milei se han planteado, que han podido contribuir a ciertas cosas mínimamente, pero es que el paro no se va a frenar, o la pobreza o la inflación no se va a revertir en 15 días. Es que esto es mentira a la gente. Yo creo que Milei eso es lo que no está haciendo. Vamos a ver si se revierte o no, y vamos a ver cómo permea todo esto. Voy a preguntar a Juan Antonio Aguilar también, y os cierro este bloque. Yo a España no lo metería en el mismo ajo, si me permite, porque económicamente casi cualquiera que se mete sale trasquilado. Quiero decirte, de Rajoy hay muchas cosas que en lo económico se pueden decir tremendamente terribles. Y de Zapatero igual, y si sigues echando para atrás, de todos. O sea, ha sido una gestión económica en nuestro país que lo mejor que hemos hecho es inventarnos una burbuja inmobiliaria para acabar pinchándola en el 2008. Quiero decir, el milagro económico de España fue inventarnos una burbuja económica y casi quebrar, y luego que nos dijeran que no se ha rescatado a nadie, pero hayamos privatizado toda la deuda, o sea, hayamos hecho pública toda la deuda privada. Pero bueno, en fin, no seré yo. Juan Antonio, o sea, Argentina. ¿El qué?
que lo que has dicho no es algo muy distinto a Argentina, ¿eh? No, por eso, que yo lo que digo es ya, pero que no podemos decir que aquí se han aplicado medidas de... Aquí el que ha llegado venía con una receta de boca y luego ha montado la que ha querido. Quiero decir, Cristóbal Montoro dijo que iba a bajar impuestos e hizo la mayor subida impositiva de la historia de la democracia española. Digo, por dejarlo todo en su sitio. Juan Antonio. Sí, mira. Yo efectivamente estoy de acuerdo con el concepto de histéresis, pero claro, eso hay que aplicarlo siempre. También al gobierno de Fernández, el peronista, también acarreaba la histéresis propia de la desastrosa política de Macri, que a su vez, si así tiramos del hilo hacia atrás. Es evidente que a Milei tiene un voto protesta. Pero el voto protesta no es un voto asentado, es un voto que puede cambiar. Sobre todo si empieza a haber sectores de la población muy afectados por las medidas de choque que no digo yo que no sean necesarias o no, no quiero entrar en esa cuestión ahora, sino que se van a aplicar. Y al aplicarse pueden quedar sectores de la población muy perjudicados y ese voto protesta se puede ir perfectamente al otro lado. Es decir, la situación es delicada. Sobre todo porque además hay una cierta desconfianza, a mí me produce una cierta desconfianza, vaya de la cuestión de la soberanía, que es evidente, de la soberanía del país, van a aplicar estas medidas novedosas, entre comillas, los que fueron ministros o altos cargos con Macri o con Menem. Entonces, ¿por qué no las aplicaron en su momento? Era así de sencillo. La crisis argentina no es una cosa de 4 años, ¿eh? La crisis argentina se viene sufriendo siendo muy optimistas desde la época de Kirchner ya final y de Cristina Fernández. Es decir, ha habido años donde se podían haber aplicado estas medidas, donde han estado estos señores, unos venían de la época de Menem y otros se incorporaron con Macri. No ha habido tales medidas, no han hecho nada. Y ahora son los que van a traer la novedad, los que van a ser el ejemplo del mundo para salir de esta situación. A mí, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo una desconfianza y me temo que estas medidas en un país que tiene la sociología que tiene, que como dijo el propio Perón, es decir, cuando le preguntan ¿qué hacemos en nuestro país en el que el 30% de la población es peronista, de derecha, el 30% de la población es de izquierdas y el 30% no sabe, no contesta? Y Perón contesta, sí, pero son todos peronistas. Es decir, vamos a ver, es decir, con esa sociología y si se empiezan a poner medidas que conlleva un exceso de sufrimiento a ciertos sectores de la población. Bueno, al calor de lo que comenta, Macri las fue descafeinando al punto de que terminó por no acabar el mandato. Vamos a ver qué pasa con Milei, que parece tenerlo como más claro. Eso es lo que yo quería añadir, que el elemento disruptivo, el elemento novedoso es el propio Milei. Sí, eso es. Por eso, vamos a ver si él mismo es capaz de aguantarlo. Me vais a perdonar, Antonio, José Luis, Juan Antonio y Luis, que me tengo que ir a publicidad, que no llego. Y luego, casi me vais a atropellar también, pero ir pensando personaje del año que os tengo en tareas pendientes. Hasta ahora.